El viaje del héroe, o monomito, es un término acuñado por el antropólogo y mitólogo estadounidense Joseph Campbell para definir un modelo básico de relatos épicos en todo el mundo en 12 etapas. Estas etapas vienen a ser una forma de explicar el paso de cada ser humano por esta vida, una especie de metáfora práctica, una guía para la vida. Conocer e identificar estas etapas en tu propio periplo vital puede darte muchas pistas sobre quién eres en realidad, qué pruebas has superado o por qué momento de tu historia personal estás pasando. El viaje épico, que en el caso de Begoña Riuco, nuestra entrevistada de hoy, es un viaje al otro lado del mundo para la obtención de respuestas, se vuelve un periplo de autoconocimiento y transformación. De la juventud rebelde y psicodélica al misticismo, pasando por el estudio de las terapias transpersonales al mundo del zen, ella, como el héroe, se construye como un ser nuevo en la metamorfosis de su yo, para acabar regresando a su origen, pero ya con un deseo de compartir lo vivido con sus semejantes. Y es justo aquí donde se produce el verdadero cambio, porque, tal y como dice Héctor Gil en su libro El viaje del héroe en la psicoterapia, desarrollo transpersonal a través del mito, es el periplo del héroe con sus pruebas la estrategia que toda alma debe probar y aprobar para llegar a la buena meta. Soy consciente de que este es un podcast largo, pero te aseguro que lo mejor está al final. Quédate y vamos a escuchar el apasionante viaje de Begoña, el viaje del héroe. Al final del episodio podrás escuchar una reflexión sobre lo que se ha compartido y, bueno, esperamos tus aportaciones, como siempre. ¿Qué tal, Begoña? Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por estar aquí en Testimonios del Despertar. Al hablar contigo, antes de preparar la entrevista, vi claramente, como he comentado en la introducción, que cumplía casi todas las fases del viaje del héroe, que sentiste una llamada, que viajaste y que regresaste. Cuéntanos un poco, ¿cómo fue el inicio de todo esto? La llamada yo creo que empezó muy joven, muy pequeñita, cuando yo en la cama siempre me dedicaba a imaginar quién habría sido yo si yo hubiese nacido en otra época de la vida, qué parte de mí era eso tan esencial que hubiese permanecido y que se hubiese mantenido independientemente de si yo hubiese nacido en una familia rica o en una familia pobre o en una familia con padre o sin madre o en Egipto o en el Amazonas. Era como que me llamaba mucho la atención quién era yo, esa parte esencial mía. Sí. Y me sentía encerrada en la familia que yo pensaba que me había tocado, en el pueblo que me había tocado. De alguna manera quería escapar, no me encontraba allí. Todo, por supuesto, tiene su parte de escapada y tiene su parte de valor, porque para escaparte también necesitas tener coraje para hacerlo, ¿no? Hombre, desde luego. Quería saber quién era más allá del condicionamiento de ser Begoña, Ventura, Sebastián, la hija de los de la tienda que venden pan y huevos. Y tendrías dudas, me imagino, ¿no? Que es otra fase también del viaje. Tendrías dudas a la hora de marcharte y cantidad de miedos, me imagino, ¿no? Pero... Pues mira, yo sabía que algún día me iba a ir. O sea, que tenías la certeza. Pero no sabía cuándo ni cómo. Entonces yo tenía una moto y en la moto estaba en un garaje. Estaba metida en una esquinita que solamente usaba yo. Entonces en esa esquinita yo una vez con 15, 16 años cogí una bolsa de viaje y la llevé allí. Y de vez en cuando metí algo de ropa. De vez en cuando cogí algo y claro, ahora la ropa, pero entonces tú tenías contados los jerseys, Hombre, tu madre claro. lo sabía, lo que tenías, si te faltaba algo te lo preguntaba, dónde están tus vaqueros, tal. Entonces era como toda una cosa ir coleccionando la ropa para tenerla allí. Y un día con 19 años me desperté sin mayor motivo ni razón y me di cuenta de que era ese día. Entonces le dije a mi madre que me iba a Madrid a comprar unos zapatos. Yo vivía en el Escorial, que está a 50 kilómetros, tenía 19 años. Mi madre me dijo que vale, que muy bien. No sabía si iba a hacerlo o no iba a hacerlo, porque no sabía si iba a encontrar el valor o no. Mi madre no me acuerdo dónde fue, mi padre estaba trabajando, entonces yo robé todo el dinero que encontré en casa. Madre mía. Y Pobres cogí padres, la moto
con la mochilita y con otra que me llevé y dije, bueno, Begoña, paso a paso. Entonces primero bajé a la estación de tren, dejé allí la moto, me cogí un tren a Madrid. En Madrid dije, ¿para dónde tiro? Era mayo y dije, bueno, pues a un sitio donde pueda trabajar de algo. Y dije, ¿dónde se puede trabajar de qué? Si yo lo único que he hecho toda la vida es estudiar o estar con mis padres en la tienda. Pues de camarera, que de camarera siempre es fácil. ¿Dónde? Pues un sitio con turismo. Pues me voy a la costa, me voy a Benidorm. Entonces me cogí un tren a Alicante. Y por el camino iba pensando, mi padre se presenta ahí en 0, me coge las orejas y me vuelve a traer. Claro. Entonces dije, tengo que poner mar o algo de por medio. Y dije, bueno, pues estoy ahí al lado de Valencia, me voy a Valencia, cojo un barco y me voy a Mallorca. Y así fue. Luego mirando la astrología, que es una cosmología que a mí nunca me había interesado, pero desde hace unos años sí estoy muy metida en ello. La astrología más que predictiva yo la uso para mirar al pasado. Entonces miras qué pasaba en ese momento de mi vida y claro, los tránsitos planetarios eran muy fuertes. Tenía un trígono de Urano con el Sol que te da una sensación de tienes que romper con todo lo que te encorseta y te da una especie, cuando hay un trígono de Urano con el Sol, te da una especie de objetividad y desconexión con las emociones y eres capaz de hacer cosas que normalmente no harías porque tienes muchos sentimientos y eres una persona emocional como yo, pero que cuando pasa Urano es como que ese sentimiento se corta y hay, ¿no?, como una objetividad muy grande y dices, para adelante. Entonces ahora miro para atrás y también veo que bueno, pues que no es todo... Entonces diste un paso de gigante en poco tiempo, porque marchaste, claro. ¿A dónde? A Mallorca. ¿A primero Mallorca? Sí, primero Mallorca. ¿Y ahí estuviste un tiempo? Ahí estuve un añito. ¿Y de allí conociste a lo mejor allí algún maestro? ¿O qué es lo que te llevó luego a...? Que va, yo tardé muchísimo en eso. Ya tenía 19 años, que va, yo lo que quería era ganarme la vida por mí misma, salir adelante por mí misma, que no me tuvieran que dejar a mis padres dinero, saber quién era por mí misma, saber quién era más allá de, pues eso, de quién era aquí para mis amigas, todo eso era yo de la espiritualidad. Nada. ¿Y cuándo sucede? ¿Cuándo sucede ese tema? El encuentro con la espiritualidad sucede cuando yo tengo 32 años. Ya, pero entre los 19 hasta que viajas, ¿cuánto tiempo pasa? ¿Mucho? No sé si ¿Hasta que viajo a Asia? Sí. Pues empecé a viajar a los 31. Ah, o sea que yo creía que había sido antes. Vale. No, antes estuve viviendo en Inglaterra, en Alemania, en Grecia, trabajando de camarera, de recepcionista, en fábricas, yo qué sé, hice de todo, cuidando a niños. Aprendiendo idiomas, que luego te vendrían muy bien. Claro. Sí, siempre pues eso, ¿quién soy yo? Lo que pasa es que, fíjate, hay una historia zen que habla de un monje que va con una bolsa de mierda al hombro y va de pueblo en pueblo. Entonces llega a un pueblo, va a la plaza del pueblo, se sienta en la plaza del pueblo, suelta la bolsa de mierda y dice, ¡qué apesta! Y se larga, coge su bolsa de mierda y se va a otro pueblo. Llega a otro pueblo, se sienta en la plaza, suelta la bolsa y dice, este pueblo apesta, y se va otra vez. Y yo era un poco como ese monje, o sea, viajaba mucho, estaba en muchos sitios diferentes. Pero seguías sintiendo algo que no encajaba. Claro, yo seguía sintiendo que por mucho que yo cambiaba mis circunstancias externas, había algo dentro de mí que seguía siendo igual y que me hacía repetir. Hombre, siempre hay una cierta evolución, claro, pero había una repetición de un patrón que siempre me llevaba a un poco lo mismo. Entonces estaba un poco como aburrida de mí misma. Es como... Y que además no te agradaba tampoco, quizás, ¿no? Esa sensación de preguntarte o de... Te tenías siempre en una incertidumbre, a lo mejor. Hombre, depende. Había momentos como más suaves y más plácidos. Yo, por ejemplo, desde los 24 a los 28 descubrí las drogas. Y allí, pues, yo tuve experiencias cuasi místicas, con éxtasis, con setas mágicas, ¿no? Tenía un muy buen trabajo donde ganaba muy bien y me trataban muy bien, tenía un círculo de amigos maravilloso y ahí fue una época de expansión pues muy bonita, de la que yo tengo muy buenos recuerdos y que me desencorsetó también mucho. Pero claro, eso no lo puedes mantener demasiado tiempo porque ni es bueno para tu salud, ni es bueno para tu bolsillo, ni es la solución. Entonces, bueno, dejas de hacer eso, te quedas en otro vacío, ahí pues me cambié de ciudad, me fui a Barcelona, bueno, en fin, hay muchos viajes, hay muchos cambios. La cuestión es que llega un momento en el que decido que me tengo que ir más lejos,
que quiero ser mochilera, que siempre cuando estaba en los aeropuertos y veía a esa gente con esa mirada, había algo que ellos tenían que yo no tenía y yo quería eso. Entonces Claro. mi decisión fue, una segunda llamada. Una segunda llamada. Una segunda llamada. Sí. Necesito encontrar tiempo y dinero al mismo tiempo, porque siempre que tenía tiempo no tenía dinero, entonces me encontraba muchas cosas que me apetecían hacer pero no podía pagarlas, o siempre que tenía dinero no tenía tiempo, porque estaba trabajando tanto que no tenía energía para hacer un montón de cosas. Claro. Entonces decidí que quería las dos cosas a la vez. Uh-huh. Hice mis cálculos, mis ahorros, mis golpes de suerte, un montón de cosas que sucedieron que impulsaron a que eso sucediera. Uh-huh. Y entonces me fui a Asia, bueno, yo creía que me iba a Tailandia. No, pero sí, yo creía que me había cogido un billete a Bangkok. Me lo compré 4 meses antes para forzarme a irme, porque esto fue como lo de la moto. Yo me tengo que ir, tenía mi casa en Mallorca comprada, de todo, tenía mi trabajo estupendo. Y cuando a los 4 o 5 días de irme digo, bueno, porque yo no quería hotel, ni quería entregarme a la vida, llegar allí y que la vida hiciera conmigo lo que quisiera. No quería tener nada atado. Entonces, a 4 o 5 días de irme, miro exactamente dónde voy a ir y veo que es Bangalore, que no es Bangkok. Digo, ¿cómo Bangalore? Dios, ¿dónde está? Y me doy cuenta que está en la India. ¿Y no piensas que estaba un poco predestinado? Hombre, pues digo yo que sí. Porque, vamos, me parece algo como muy... Pues digo yo que sí, porque la India para mí era algo que no era lo que más te llamaba. No, yo veía a esa gente con turbante y con túnicas, cantando mantras, y yo decía, estos son como los cristianos de la iglesia, pero... Sí, mucho dogma y... No, a mí esto no, yo no... Y yo la espiritualidad ahí todavía no... ¿Y te fuiste sola completamente? Me fui sola. ¿Y cuando llegaste allí, qué ocurrió? Pues aterricé en la India, que para todo el que haya estado allí sabrá que ya es una experiencia en sí misma. Sí. A las 4, ¿esto qué es? Y me llevó a un hotel y estuve, pues, mi intención era que no quería ver a ningún turista, que quería imbuirme en la India de verdad, y conocerlo de verdad. Y bueno, a los 20 días estaba llorando diciendo, por favor, un turista, por favor, algún... Porque es muy fuerte. Porque es tan desconcertante, para mí al menos, era como los códigos eran tan diferentes, que me sentía tan perdida que no sabía por dónde tirar. Entonces, claro, esa cosa de entrégate a la vida, decía, sí, muy bien, pero es que no sé, claro, los gestos físicos no expresan lo mismo que expresan aquí. Allí ser mujer no tiene nada que ver con ser mujer aquí. Eso te iba a el acoso, la curiosidad de la gente. Es como, claro, si vas a un sitio que no es turístico, que yo no sabía dónde estaban los sitios turísticos porque no llevaba ni una guía, porque como iba a entregar al universo, en una excursión que me apunté, me acuerdo que dije, una excursión, esto tiene que ser turístico. Claro, era turístico, pero para ellos. Yo era la única extranjera que había, eran todos indios. Y fíjate, la primera excursión que hice fue a Auroville, que no sé si lo conoces, es una especie de comunidad que se creó allí en la India muy especial, con unos dogmas muy especiales, muy espiritual, y yo llegué allí, o sea, no me interesaba nada, o sea, era como, bueno, esta gente aquí viviendo todos muy crítica además, ¿no? ¿Y cómo sucedió esa? Porque claro, yo me imagino que en tu vida has tenido varias metamorfosis, que también es uno de los pasos del viaje, ¿no? Claro. Entonces ahí tú has cruzado el primer umbral y ahora ya estás en otro momento que se llama el vientre de la ballena, ¿no? En el cual tú tienes que sufrir una adaptación. O te adaptas... O te mueres en la India o te adaptas. Y entonces ahí ya es cuando tú, me imagino, empiezas a darte cuenta de que tienes que cambiar y de hecho cambias. ¿Y qué sucede entonces? Pues mira, recuerdo que fueron 6 meses de adaptación a lo que era la India en sí. Con sus códigos, con sus gentes... Encontré, por supuesto, sitios turísticos donde relajarme, donde poder respirar. Sí, eso ayuda, obviamente, porque claro. Es muy fuerte. Empecé con el yoga simplemente por el cuerpo, porque era sano para mí. Empecé con el ayurveda, porque a mí me gusta aprender, entonces dije, quiero aprender algo, tengo tiempo, pues me hice un cursito de terapeuta ayurveda. Me acuerdo que vivía en un sitio que se llamaba Kerala, en una playa maravillosa, y todas las mañanas me levantaba, iba a mi yoga, luego me iba a desayunar a un sitio fantástico,
me iba a nadar con los delfines que pasaban todos los días, Bueno, qué idílico. me iba a estudiar mi cursito de Ayurveda, volvía, comía tranquilamente y me iba otra vez a mi yoga, me iba otra vez a la playa, salía un ratito por la noche, o sea, tenía una vida maravillosa. ¿Y qué pasó? Y me acuerdo que vi un anuncio de Ama, la gran líder espiritual, que estaba ahí al lado, que estaba en las backwaters, que estaba ahí al lado, ¿no? Sí. Y su anuncio decía: ven a conocer a Ama, un abrazo suyo te cambiará la vida. Es esta mujer que te abraza y con sus abrazos se supone que puedes tener una experiencia mística. Y yo me quedaba mirando el cartel ese y decía: yo no quiero que me cambien la vida ahora, vamos, para nada. Hombre, no me extraña. Muchas gracias, pero no. Yo seguí viajando 6 meses, muy de aventurera, muy de mochilera. Me compré un camello y me recorrí el desierto, me perdí en la jungla, me salvó un elefante, nadaba con delfines, yo qué sé, toda aventura. Me tiré en parapente. Pero la inquietud esa de dentro continuaba. La inquietud esa de quién soy yo continuaba, pero Sí. yo diciendo, ya me lo irán enseñando, ya me lo irán enseñando. Yo me dejo ir. Estabas A mí lo que me fluyendo apetece, más. después de muchos años de trabajar y el sistema, porque aunque yo me Salirte, fui... te habías salido de la rueda, Claro. por fin, y entonces estabas disfrutando de Como esa una sensación niña. de libertad. Como una niña. Y además es que la India es un playground, si lo quieres ver así. O sea, es un playground. ¿Y entonces? Entonces se me venció el visado de la India y tenía que salir del país con mucha tristeza porque yo ya estaba ahí integrada plenamente, estaba encantada de la vida. Entonces dije, bueno, pues lo más próximo es Nepal. Bueno, pues cruzo a Nepal, cruzo 5 días, que me sellen otra vez y vuelvo a entrar, que eso se podía hacer. Entonces crucé a Nepal, tenías que estar allí un tiempito, no me acuerdo si eran 10, 15 días. Dije, bueno, pues ¿qué hay por aquí para ver? Y había Lumbini, que es un sitio, es el sitio donde Buda nació. Es uno de los sitios más sagrados para los budistas. Y han hecho una especie de territorio donde hay un montón de monasterios, donde todos los países del mundo que tienen una representación budista han hecho una donación para crear ahí un monasterio. Ah, qué bonito. Algunos son solamente para visitar y otros te puedes quedar. Entonces yo iba por ahí, ¿no? Pues, paseando, ¿no? Y digamos que de la única experiencia aventurera que me quedaba por hacer era meditar, que yo lo había escuchado, ¿no? La meditación. En la India pues te lo cuenta todo el mundo y dices, bueno, pues algún día. Todavía no, pero algún día. Y entonces pasé por una puerta que ponía meditación vipassana. Entonces yo había leído en algún sitio, creo que en el Lonely Planet, que es la guía esta de turistas, que eso era meditación real, ¿no? Como que eso era meditación de verdad. Yo tampoco sabía muy bien lo que era, pero me sonaba. Dije, bueno, pues si es meditación real, pues yo quiero ir aquí. Entonces llamé a la puerta y entonces me salió una monjita y me dijo, pasa. Y pasé, me sentó en un banquito, muy en silencio. Claro, yo al entrar allí noté una energía, pues claro, un monasterio, ¿no? Pues imagínate, silencio, paz. Y dices, ay, qué bien, ¿no? Un escalofrío así por el cuerpo. Y la monjita me sentó en el banco y así muy sonriente y muy en silencio, se me quedó mirando a los ojos y me dijo, ¿quién eres? Y tú dijiste, no lo sé. ¿O sí? ¿Tú qué contestaste? Pues inmediatamente sentí por dentro una pregunta interna que yo siempre me había hecho, hecha desde fuera por una mirada muy limpia que me preguntaba realmente quién era yo. Entonces me sentí muy torpe porque no tenía ni idea. Y desde esa torpeza logré decir Begoña, sabiendo que eso no era la respuesta. la respuesta, pero no tenía otra en ese momento. Claro. Entonces ella siguió sonriendo y me dijo, ¿y qué quieres? Y te desmontó. Y le dije, pues, meditar. Entonces ella me explicó que ese era un centro para meditadores experimentados, que si no había meditado nunca tal vez era una meditación demasiado intensa para mí. Y a mí que me gustaban las cosas intensas, mi alma aventurera dijo, no pasa nada, yo me adapto, no se preocupe que yo me adapto, lo que haya que hacer yo lo hago. Todo un carácter. Entonces ella me dijo, bueno mira, ahora estamos completos, vete a 3 días y dentro de 3 días vuelves. Yo eso me lo tomé como una prueba, porque allí no había dónde quedarse a dormir. Entonces, de pasar allí 3 días, decías, ¿dónde? Entonces busqué y había otro monasterio coreano budista dentro del entorno aquel que te dejaban quedarte 3 días solo. Entonces me quedé allí con ellos y a los 3 días volví. Y cuando entré me dijo, ven a las 5 de la mañana, que es cuando es nuestra hora para...
entré y vi allí pues a un montón de gente arropada así con mantas, imagínate Nepal con el frío que hace a las 5 de la mañana, andando muy despacio, muy despacio, muy despacio, muy despacio, mirando al suelo. Parecían como fantasmas o como si estuvieran andando sobre la luna, no sé, una sensación súper extraña que yo dije, ¿qué has hecho, Begoña? ¿Dónde te has metido? Y ahí fue donde empezó mi práctica. Pero te metiste, o sea, lo hiciste. Me metí. Bueno, en el Lonely Planet ya había leído que el Vipassana eran cursos de 10 días, pero eso eran los de Goenka, pero este no era un centro de Goenka, este era un centro bueno, Goenka es un señor que ha expandido la práctica de Vipassana con un método muy concreto, de una manera muy específica, y es normalmente el que se conoce pues aquí en España y en todos los sitios. Este centro no era de Goenka, era de otra rama de Vipassana, y estaban abiertos 365 días al año y tú podías entrar cuando quisieras o te dejasen y salir cuando quisieras, no había un límite de días. Entonces no era un curso de 10 días como normalmente se hace aquí ahora, sino que era tú entras y ya está. Yo estuve pues 13 días y me fui discutiendo con el monje, renegando del budismo y de todo lo que tuviese que ver, pero volví, bueno, después de estar allí, de renegar con el monje, porque en la aplicación te pedían si tomabas drogas o habías tomado drogas alguna vez. Yo hacía mucho tiempo que no tomaba, pero no mentí, dije sí, claro que las he tomado muchas veces. ¿Cuáles? ¿No? Me preguntaron cuáles, dije cuáles. ¿Con qué fines? ¿No? Dije, pues lúdicos. Entonces cuando al monje me dijo, ¿estás deseosa de volver a tu mundo de drogas y fiestas? Y yo me ofendí muchísimo. Dije, ¿este de qué va? A mí no me conoce a mí de nada, yo llevo años sin tomar de esto, ¿por qué me tienen que contar esto? Entonces con mi ego y con mi cosa le dije, bueno, yo por lo menos he venido aquí a estar 10 días o 15 días aquí con su historia. ¿Se quiere venir usted a Goa y nos tomamos juntos alguna droga? Yo he venido a su mundo, ¿quiere usted venir al mío? Digo, porque, claro, la meditación yo todavía no entendía lo que era, pero yo lo que había tenido muy claro es que te dolía. Porque tantas horas sentada, una cosa que... Al menos dolía físicamente. Físicamente dolía. Entonces yo le dije... Buda era un niño mimado de mamá, porque claro, era un príncipe que no tenía ni idea de la vida, y el primer día que salió del monasterio, el primer día que sale de su palacio, ve la muerte, ve la enfermedad y se asombra. Y ve la vejez y se echa las manos a la cabeza y dice, por Dios, por Dios, por Dios, y entonces se va debajo de un árbol a meditar para sentir el dolor de la vida, porque si usted fuera mujer y hubiese tenido la regla, sabría lo que es el dolor de la vida todos los meses perfectamente. Así que, bueno, tonterías, ¿no? Fue mi ego. Pero bueno, era lo que sentía en ese momento, se lo dije y me fui. Me fui a los Himalayas a hacer los Annapurna, que eran, bueno, pues un trekking de 30 días por allí. No habría podido hacerlo si no hubiera sido por esos 15 días que estuve allí meditando. Una vez que salí me di cuenta de lo que realmente había pasado en esos 15 días, que no sabía muy bien lo que era, pero a mí me había cambiado por dentro completamente. Y entonces empecé a volver a ese centro, y ese centro se ha convertido durante toda mi vida, desde hace ya más de casi 20 años, en un sitio al que volver siempre, a donde encontrar un refugio, donde seguir avanzando en la práctica. Sí, donde me comentabas que realizas tus pausas vitales. Ahí realizo mis pausas vitales. Me parece muy sano y que todos deberíamos hacer, aunque no nos fuésemos allí. Pero sí, realizas tus pausas vitales y reorientas tu vida, ¿no? Te dejas, escuchas. Cuando siento que lo que estoy haciendo o donde estoy ya no es donde debería estar, o siento que no es, pero no sé qué es, porque no veo, ¿no? Es como cuando estás en ese vacío en el que lo de antes ya no es, lo viejo ya se cae. Nos ocurre a todos. Pero lo nuevo todavía no lo puedes agarrar. Porque te sientes incómoda en tu situación vital y en ese momento. Pues ahí siempre hasta ahora siempre me recogí allí. Ahora... Y entonces, luego cuando pasas de ahí, o sea, ¿cómo llegas al tema del Zen o todavía pasa un tiempo? Pasa un tiempo. Yo estoy en Asia viajando 5 años en los que ya hago como una integración de mi parte aventurera con mi parte espiritual. Entonces hay veces que estoy... la metamorfosis. Claro, ahí ya empiezo a viajar por otros sitios de Asia. También volví a España en un momento dado. Estuve 2 años en España porque me enamoré, y en una de estas que vine a ver a mis padres, y estuve 2 años viviendo una historia muy bonita. Me hice hippie en esos 2 años porque, claro, viniendo de allí, qué vida con más lo intensa. Con lo poco que vives, y de pronto llegas aquí y dices, no, o sea, esto no puede ser. Hay mucho juicio también, ¿no? A la vida de aquí.
Entonces me hice hippie, viviendo con lo mínimo. Me acuerdo que mi pareja y yo pues trabajábamos de voluntarios en granjas orgánicas. Él había acabado de salir de la cárcel porque había sido... O sea, yo antes no le conocía, yo le conocí cuando salió de la cárcel. Había estado 8 años por tráfico de cocaína y yo venía de la India y no sé, nos presentó una amiga, nos enamoramos y estuvimos 2 años pues viajando con un Peugeot 106 por toda España trabajando de voluntarios en granjas orgánicas. Él tenía su paga de expresidiario y yo tenía el alquiler de mi casa, que mi casa en Mallorca estaba alquilada. Entonces con eso era con lo que yo me podía permitir, eran 500 euros al mes y bueno, que a veces no los tenías porque el inquilino se iba y hasta que encontrabas otro y tal, pero bueno, con eso era con lo que yo vivía. Y... ¿Sentiste a la vuelta un sentimiento de desarraigo? ¿Pero sentiste eso, un choque? O sea, que al haber asumido, porque tú te sumerges en una cultura muy diferente y cuando vienes vuelves a la tuya, pero ya no es igual. ¿Ahí hay un decalaje, un desfase? ¿Cómo lo viviste eso? Pues mira, al principio yo me considero una persona bastante adaptativa, entonces al principio fue como, bueno, pues ya está, pues volvemos, ¿no? Me puse a trabajar de masajista, yo había estudiado masaje también anteriormente, en un spa, en un hotel de Mallorca, era en Mallorca donde me quedé al principio, y me acuerdo que era todo extraño, era como otra vez en la cajita, otra vez a trabajar para pagar el alquiler, para poder... Y mi vida es mi vida espiritual, ¿dónde se queda? Sí. Y a qué hora practico yoga, y cómo encajo esto con mi pareja, y entonces era como, claro, volver al mundo real de alguna manera, ¿no? O no real, pero... Real. Yo creo que simplemente es volver al mundo al que pertenecías, pero que ya a lo mejor ya no perteneces, ¿no? Y poner tanta energía en un trabajo que a mí pues tampoco me llenaba demasiado, y eso que masajear me gustaba, ¿no? Yo me tomaba cada masaje como una experiencia mística, me colocaba, me concentraba, me conectaba. Sí, quita que uno dé lo mejor de sí mismo. Invitaba a que mis manos fueran canal, pero yo sentía que eso no era. Entonces le propuse a mi pareja, pues eso, hacernos hippies, porque yo decía, mira, mientras no sepas lo que es, no te comprometas con nada. Eso siempre lo tuve muy claro, ¿no? Mientras no sepas lo que es, no te comprometas con nada, porque si te comprometes... Lo que es, lo que significa para ti, lo que te... En este caso la vocación, en este caso un trabajo, porque yo ahí lo que de alguna manera me faltaba, me ha faltado siempre, era una vocación clara. En este quién soy yo, ni sabía quién era, ni sabía qué quería hacer con mi vida, ni sabía cuál era mi lugar de ofrecer al mundo algo. Mis trabajos siempre habían sido para salir un poco hacia adelante, algunos muy bien pagados. Yo fui maître en restaurantes de lujo en Mallorca, o sea, pero no eran trabajos vocacionales, eran trabajos para salir del paso. Claro, eso es lo que nuestra sociedad tiene por considera la vida normal, ¿no? Casi todo el mundo está en eso, claro. Lo importante es tener un trabajo, porque si no tienes un trabajo no puedes pagar el alquiler, si no puedes pagar el alquiler no puedes vivir. Entonces cuando ya sales de tu relación y esos 2 años... vuelvo a Asia. Vuelves otra vez. Vuelvo a Asia y vuelvo otra vez a retomar pues mis retiros, ya estoy en más sitios, voy a Laos, a Camboya. Muchas veces pues a lo mejor estaba 3 meses en Nepal, y después de estar 3 meses te tenías que ir a otro país porque el visado lo tenías que renovar. Entonces el mismo monasterio te indicaba otro monasterio en Birmania. Entonces simplemente lo que hacía es irme a Birmania, al monasterio. Salía de allí, hacía alguna visita turística y volvía a la meditación. ¿Y cuándo llegas al Zen de pues manera de verdad como tal? Estoy 2 años haciendo eso y ya decido... Pues mira, estaba en Tíbet, que me iba a ir a China, que había acordado con un monasterio Shaolin entrar en un curso de Kung Fu. Madre mía, qué de cosas. Y la noche antes, que había quedado con un guía que me iba a pasar de Strangis, porque no se podía pasar la frontera así individualmente, escucho una voz, que esto no me ha pasado nunca más en la vida, y no es esquizofrenia, es, no sé, algo como muy potente dentro de ti que te dice, tienes que volver a casa. Y te juro que fue como una discusión interna de cualquiera que me ve se cree en ese momento que si estoy esquizofrénica, porque era como, ¿a casa? ¿Ahora? ¿A qué? ¿Ahora? Y era como, tus padres.
Claro, yo cuando me dijo a casa, yo pensé en Mallorca, que siempre había sido como mi campamento base, donde yo de alguna manera siempre había ido volviendo. Sí. Tenía allí mi casa. Y decía, ¿al Escorial? Venga ya, hombre, no, al Escorial no, ¿qué había hecho yo en el Escorial? Si allí ya había un motivo para ello. Ya no conozco a nadie, habían pasado 18 años desde que yo me había ido. Imagínate, claro. 18, 19. Entonces digo que, o sea, yo iba de vez en cuando a ver a mis padres, pero mis padres estaban bien, no les pasaba nada, tenían, pues sí, a mis padres. Tienes que volver a casa. Y fue tan contundente la cosa que dije, mira, le hablé con el guía y le dije, mira, voy a esperar un par de días más si no te importa, que tengo que arreglar unas cosas. Entonces dije, me puse así muy seria y dije, mira, si realmente yo tengo que volver al Escorial, a mí me tienes que mandar una señal, porque yo con 500 euros en el Escorial me muero de asco. O sea, y llegar allí, además me quedaba muy poquito ahorrado, o sea, no tenía así como una base para... Entonces me meto en internet, en un cibercafé de esos, que ya lo sabía, y me encuentro en el Facebook un amigo mío de la infancia, con el que yo había compartido casa en Alemania 10 años antes. Claro, en aquel entonces yo perdía contacto con la gente. Durante meses. Claro, porque no había estas cosas que hay ahora. Ahora es otro tema. Y me dice, mira, estoy en Zarzalejo, tengo una casa que me ha dado mi abuela en herencia, no tengo que pagar alquiler, vente cuando quieras y compartimos otra vez, que qué divertido fue cuando compartimos en Alemania. Digo, no puede ser, esto es una señal. Y lo interpretas como tal, sí, y te vuelves. Entonces le escribo en ese momento, que ya ves tú, para que estuviese ese conectado en ese momento con la diferencia horaria y tal. Quieres decir que... Oye, ¿tú de verdad me lo estás diciendo? Si una sincronicidad. Begoña, pues claro, sí, vente. Entonces me vine como una niña refunfuñando, o sea, había una parte de mí que decía, ¿qué porras hago yo ahora en el Escorial? Todo el viaje, ¿sabes? Como, porras voy a hacer. Sí, pero tú sabías que lo debías de hacer. Pero había una fuerza que me decía, tengo que ir. Entonces volví y dije, ¿qué hago yo aquí? ¿De qué trabajo? Entonces dije, bueno, pues tenía muy claro que no quería jefes, que no quería horarios, que quería trabajar por mi cuenta, pero no sabía de qué ni cómo, y que no quería más hostelería, que eso se había acabado, que ni cogerlo como recurso, ¿no? Porque siempre había sido un recurso muy fácil, ¿no? Pues te haces unas horitas, haces un extra, eso ya no lo quería. Tenía 37 años, ¿eh? O sea, todavía no había encontrado mi vocación. Todavía no la habías encontrado. Y entonces digo, bueno, pues me voy a poner a dar masajes a domicilio. Yo seguía con mi práctica diaria, todos los días meditaba 2 horas, todos los días hacía mi práctica de yoga, mis pasitos por el campo. Entonces, hacer mis masajitos a domicilio, pues no me venía nada mal. Venga, me ponía yo el horario, cuando yo quería. Entonces me dice mi amigo, bueno, pues tengo un jefe, mi jefe necesita masajes, si quieres te lo presento y si congeniáis, pues a lo mejor. Y entonces me presenta a José María Doria, que es José María Doria, sí. Sí. Entonces, ahora no lo sé porque ya hace mucho que no tengo contacto, pero imagino que seguirá siendo director de una escuela de desarrollo transpersonal. Sí. Que yo no sabía ni lo que era. Sí, yo tengo un libro de él que es maravilloso. Y me presenta a José María Doria, entonces nos conocemos, yo súper hippie, él en su papel de señor empoderado, director de una escuela Hombre, ya lo creo. Con un espacio impresionante allí. Y me dice que sí, que le dé masajes. Entonces empiezo a darle masajes. Me dice que está muy mal de la espalda, que va a necesitar masajes todos los días, que le voy a salir muy cara y que ¿qué le parece si me hace un intercambio de, pues si le da masajes todos los días, pues el equivalente de lo que me hubiera pagado por 2 o 3 masajes a la semana, que me dé un... ¿Y no creéis que lo que pasa es que él vio en ti pues no sé, una beta, una vía, porque ahí es otro maestro más para ti. Un gran maestro, grandísimo maestro. Yo lo que creo que también se cumple en el viaje de él. Mi primera impresión de por qué él me abre esa puerta es porque necesitaba una amiga, porque nos hicimos muy amigos. Y yo le sentí, esto ya es mi percepción mía, a él en un momento de soledad en el que necesitaba reírse. Entonces yo llegaba allí a darle su masaje y estábamos allí pues como 2 amigos charlando. Claro, las charlas con José María Doria para mí eran nutritivas, no lo siguiente. O sea, tú imagínate. Me lo imagino. No había un masaje en silencio, ¿eh? Pocas veces dábamos masajes en silencio porque él seguía y yo le preguntaba y entonces él se abría y yo me abría y nos contábamos y compartíamos y generamos un vínculo de amistad muy bonito. En cuanto a lo que él enseñaba en su escuela, yo al principio entré con muchísimo juicio, porque yo venía con un ego espiritual de la India que subida por los cielos, no lo siguiente. O sea, para mí el ego era algo completamente de segunda, que no hacía falta ni mirar, por encima del hombro si acaso,
y que qué me van a contar a mí estos que no sepa yo con todo lo que he estado yo, con los papás, o sea, por favor, ¿de dónde vengo, eh? O sea, Que perdona. tengo aquí todo un bagaje. Entré con una soberbia y con un ego, pero que ahora lo veo. Él te dio la vamos, o sea, Begoña, pero también, es que es muy curioso que lo plantees, pero yo me pregunto, no sé si los que nos oyen también, te vas a la India, no sé qué, no sé cuántos, y resulta que es aquí donde puedes observar tu ego y miras hacia adentro. Total. Qué divertido, ¿no? Claro, bueno, es que no es innecesario lo anterior. mi ego espiritual. Ya. Porque hay Estamos muchos hablando, egos. por supuesto, sabemos que el ego tiene muchas facetas, pero ese ego lo pudiste manejar mejor aquí que allí. ¿Por una cuestión cultural? A ver, no te diría tanto. Allí empecé a darme cuenta de mí. O sea, empecé a mirar la mirada hacia adentro. Por eso te digo y empecé a ver muchas cosas de mí. Pero es curioso, ¿no? Y esa observación como de mí. necesario y esto como Pero imprescindible. me identifiqué con la que observa el ego. Sí, es lo que está muy bien, pero desde un lugar equivocado de la que observa el ego desde el ego por abajo. Ya, y no hacia adentro. Claro. Entonces yo vine aquí con unas experiencias meditativas maravillosas que me habían hecho perder el miedo a la muerte, el miedo a la no existencia, mucha culpa, saber que no somos cuerpo, saber que hay algo más. En fin, había ahí una relajación, una entrega a la vida, ¿no? Algo que creo que no habría podido conseguir nunca aquí. Aquí, claro. Pero yo era mejor que los demás. Porque yo había pasado por todas esas experiencias. Claro, y los de aquí, no pobrecitos, no habían tenido esa oportunidad. Y la terapia, qué cosa más vulgar. Claro. Meterte con el ego a observar ahí sus mierdas, ¿no? Al ego lo que hay que hacer es trascenderlo. Sí. Hay que observarlo para darte cuenta de lo que es, pero hay que trascenderlo. Claro, pero... No hay que enredarte demasiado con él. Pero la terapia da unas respuestas... Claro, ahí fue cuando empecé a llevarme bofetones por todos los lados. Porque empecé a ver cosas que allí no había visto. Ahí había visto algunas, pero aquí empecé a meterme en todo lo que es la terapia, porque en Kaizen pues trabajas mucho con la sombra, con el yo. Me acuerdo que la primera constelación familiar que hice y vi a esa persona que me representaba diciéndole riéndose de mi madre y diciéndole yo soy más grande que tú, se me cayeron las lágrimas, porque entendí de dónde venía todo el conflicto que había tenido toda mi vida con mi madre. Y aunque ya era mucho más suave cuando volví, porque había mucha más compasión, yo seguía colocándome en ese lugar por encima, siempre por encima. Era uno de mis cositas del carácter. De una de tus sombras. Claro, incluso con mis padres. Claro, no, bueno, por supuesto. Sobre todo con ellos. Suele venir de ahí casi todo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ahí empecé en Kaizen, se me abrió un mundo de humildad, de bajar la cabeza y agacharme y decir, Begoña, si es verdad que has tenido muchas experiencias meditativas que te han llevado a tener mucha confianza en la vida, mucha relajación, muy poquita culpa, mucha entrega, pero te falta esto. Te falta esto. Me parece muy, muy interesante. ¿Y entonces? Entonces entro en el mundo de la terapia a saco. Al año de estar allí recibiendo yo la formación, esa escuela pega un petardazo tremendo, se empieza a expandir de una manera muy grande y necesitan gente. Entonces ellos normalmente se nutrían de gente que había hecho el curso, claro, ¿no? Y que estaba allí metida porque era más fácil. Entonces José María Doria me propone ser tutora. Qué bien. Y yo digo que sí. Y ahí empieza otro proceso en el que la primera persona que me toca como alumna es una persona que ha sufrido abusos en la infancia. Y yo ahí me quedo completamente desarmada porque no tengo herramientas. Porque Kaizen entraba en la sombra, pero no tanto en lo psicoanalítico, no, en esas, no, a pesar de que no entraba en profundidad, era muy transpersonal también, se mantenía mucho en la meditación. Sentí que me faltaban herramientas. Entonces empecé con la bioenergética para formarme yo y para pasar yo por procesos, porque me di cuenta de que me faltaban tantas cosas. Cuando la gente me contaba sus problemas, me quedaba... claro, yo siempre había vivido un poco ajena. O sea, yo era un poco happy flowers. Yo era tipo, había vivido muy de 7 y de 8. ¿no? O sea, la gente me contaba sus problemas y a veces me los quedaba mirando. Y tampoco es para tanto, ¿no? Ya. Y empezó a desarrollarse mi empatía, porque yo no la tenía.
a pesar de todas mis experiencias espirituales y a pesar de... ¿Y crees que la empatía, cuando la desarrollas, es la que abre el camino real a tu vocación? ¿A tu vocación real? Completamente. O sea, que es la llave, ¿no? Para ti, en tu caso, que no tiene por qué la ser empatía y la vulnerabilidad. Admitir la vulnerabilidad y... sentirla, colocarme en ella, reconocerme en ella como mi mayor fortaleza y entonces poder verla en los demás y entender y sentir, no solo desde aquí, sino desde el corazón, dónde está esa persona y por lo que está pasando. Y por lo tanto es ahí donde tú te conviertes en una sanadora, ¿no? En parte. Fue en una respiración holoscópica que me vino claramente. Me dijo, tu vocación es sanar. Claro, porque muchas personas se dedican a sanar, pero claro, hay que conjugar un montón de cosas. Y para sanar, tú primero te hiciste tu propio terapia. Pues imagínate. Sería muy dura, me imagino también. Bueno, lo has hablado antes, ¿no? Que te diste cuenta de los problemas con tu familia y tal y cual, pero los trascendiste y los sanaste. Para seguir adelante, ¿no? Completamente. Otra metamorfosis más. Muchas. Para mí, claro, ahora visto desde la astrología, entiendo, ¿no? Yo tengo a Saturno en conjunción con el nodo sur en Cáncer. Yo tuve que volver a casa para poder madurar. ¿Cómo integras la astrología? Porque me llama mucho la atención, bueno, lo has comentado al principio y antes de empezar a grabar también. Y me llama mucho la atención, porque claro, esto es un camino en tu vida pues muy liberador, muy de transformación, luego místico, de curación. ¿Cómo se integra la astrología? Porque nosotros, la mayoría de las personas, la tenemos un poco como de, me van a decir el futuro, ¿Cómo se integra eso en todo un proceso por el cual tú te vuelves sanadora? Si quieres, vamos cronológicamente y te cuento primero lo del Zen. Muy bien, antes, sí, que no lo hemos dicho. Y porque si no una cosa a la otra no se entiende. No se entiende, vale, muy bien. Paso por mi proceso terapéutico, 5 años de bioenergética con Jaime Guillén, a quien quiero nombrar también porque le tengo mucho cariño, como otro gran maestro que a mí me confrontó con un montón de cosas que fueron muy duras y el proceso que tuve con él fue increíble. Luego también con Luis Pelayo, otro proceso también muy bonito. Más mental que el de Jaime, pero también muy potente. La cuestión es que yo tengo una experiencia meditando muy potente que no había tenido antes, en la que entiendo que es como una especie de experiencia real, cumbre, de iluminación o como lo quieras llamar, en la que yo me reconozco como todo, en la que es esa gotita que se disuelve, y esa me deja muy confundida y entonces necesito alguien que me guíe más allá de lo terapéutico. Ajá. Entonces aparecen unos maestros Zen que van a venir a Kaizen, a la escuela donde yo trabajo, y que necesitan una traductora. Y entonces me llaman a mí que hablo inglés y me dicen, ¿quieres traducir a estas personas? Y así tienes el retiro con ellos gratis. Y dije, pues fantástico. Traduciendo a Shishin, y a Shinko es su mujer. Ella no necesitaba traducción porque era puertorriqueña y hablaba español. Traduciendo a Shishin, me di cuenta que lo que decía me llegaba directo al corazón. De hecho, su práctica se llamaba el Zen del corazón. Entonces no soy la única, somos 6 o 7 que sentimos como un enamoramiento repentino por las enseñanzas de este señor y esta señora, que eran pareja, no sé si lo he comentado, y se genera una especie de sangha, de comunidad. Ellos son americanos, entonces vienen 1 o 2 veces al año. La sangha que se queda aquí, nos quedamos un poco organizando pues nuestras actividades, y nosotros tenemos una conferencia con ellos individual todas las semanas, yo con Shishin, que es el que digamos fue el que me entrenó, y colectivo 1 vez al mes para recibir las enseñanzas de los dos. Uh-huh. Entonces ahí empiezo claro, cuando ellos vienen aquí, yo le hago el de traductora. Eso significa que en las entrevistas individuales del maestro, es un espacio súper sagrado, yo estoy allí traduciendo. Y la palabra, una vez más, se convierte en la enseñanza. Para mí eso fue... Como me pasa a mí cuando me entrevisto. Entonces, de ser testigo, ¿no? En esos momentos tan íntimos donde la gente venía a... Me sentía a veces hasta fisgona, claro, intrusa, ¿no? Era como estar ahí en un segundo plano, ¿no? Y con los koans, ¿no? Con algo tan... Bueno, ahí fue mi
mi camino zen hasta que me hice monja, me tomé los votos allí en Estados Unidos con ellos y el zen me liberó de una manera increíble. Como decía mi maestro, es un camino que te promete la nada y siempre cumple con sus promesas. Tiene una fama de rigidez, porque es verdad que la forma parece muy rígida, ¿no? Estar meditando todo el rato y hay un señor con un palo que te da en el hombro si te quedas dormido. Pero en el fondo, eso es la forma, pero en el fondo hay una liberación espiritual enorme. No tengo palabras para agradecer lo que el zen aporta. Me preguntabas antes, ¿qué es el zen? Pues un camino de liberación que está basado, es una mezcla del budismo y el taoísmo y no tiene dogma, depende del maestro. Una vez que tú eres maestro, tú enseñas el zen como tú sientas que tienes que enseñarlo. Entonces hay muchas formas diferentes. Lo de cada maestrillo tiene su librillo, en este caso, pues es así. Entonces te podría contar lo que es el zen de mis maestros, pero creo que no nos da tiempo ni que es momento. En todo caso, llega un momento en el que me libero tanto que me libero también del zen. Hablo con mi maestro y le digo que creo que mi camino es individual, que creo que mi reto es individual, que siento que me estoy escondiendo en ese apoyo que me dan como escuela, ¿no? Es como soy monja zen y entonces ya la gente tiene una apertura no por mí, sino por el zen. No sabía cómo explicarlo, pero era como me estoy escondiendo, me estoy protegiendo. Estoy escondidita ahí detrás de algo que me avala y entonces yo no tengo que dar otro paso que siento que es necesario para mí. Y mi maestro lo comprendió, mis maestros lo comprendieron perfectamente, sigo hablando con ellos de vez en cuando viene aquí. Mi maestro ya está muy viejito, ya no viene, mi maestra sí viene de vez en cuando y dejo el zen. Y con mucho miedo, porque siempre que dejas algo conocido sientes un poquito de miedo. Por supuesto, bueno, pero tú eres una mujer valiente. Sí. Has salido y entrado mucho. Pero ahí cuanto estabas, más te sentías avanzas en el camino, o al menos yo, ¿te sentiste en el zen más miedo tienes. Más protegida que en cualquier otro estudio o práctica de tu vida? Sí, porque fue en la que más me entregué. Claro, habías puesto más de ti. Claro, yo lo representaba de alguna manera. ¿Te sentías en la obligación de...? Sí, había algo ahí. Pero había que salir también. De lo que había que salir Eres también. muy inquieta, ¿eh? Madre mía, qué rabo de la artista, por favor. Y entonces aparece la astrología. Entonces un día, viendo vídeos de YouTube, alguno que me inspirase, un poco cansada de escuchar siempre a la misma gente, digo... Sale un señor con camiseta hawaiana hablando del horóscopo y de los ascendentes Aries y digo, hay algo liviano, trivial, superfluo y que no es así muy profundo, qué bien. Voy a escuchar esto que no tengo ganas así de cosas muy serias. Lo que digo. Y cuando, claro, yo, pues es que obviamente yo también estaba en esas, o sea, a mí la astrología para mí era algo, los horóscopos del periódico, que nunca acertaban. Claro. Eres Virgo, que nunca me sentía identificada. O sea, nos pasa a todos, sí. Y te van a decir el futuro, un señor con... ¿Qué futuro? Claro. Pues como con la espiritualidad tuve ese pa, como con la terapia tuve ese pa, yo ya me estoy dando cuenta que todo lo que desprecio... Resulta que es lo que es. Resulta que es lo que es. Y ahí empiezo a interesarme y descubro una cosmología, una manera de entender la vida, una ciencia. ¿Y ese es el proyecto en el que estás ahora? Bueno, el proyecto en el que estoy ahora es a través de los arquetipos del zodíaco, que son los dioses del Olimpo, que no dejan de ser patrones energéticos que te llevan a una conducta determinada en los que tú te puedes quedar atrapado. Ahí he encontrado como una síntesis donde yo puedo, todo esto que he hecho durante toda mi vida, todo lo que he estudiado, que no te he contado ni la mitad, todos los cursos que he hecho, toda la formación que tengo, todas las ideas, todas las experiencias, todo lo puedo sistematizar, me cabe ahí, porque yo no encontraba un sitio donde me cupiese todo lo que yo traía. Decía, constelaciones familiares, qué interesante, qué necesario, pero claro, pero falta el cuerpo. Me iba la bioenergética, claro, pero falta la espiritualidad. Me iba la espiritualidad, claro, pero falta... No, siempre me faltaba algo. Entonces veo la astrología y cuanto más profundizo en ella, digo, wow, pero esto cómo es posible que no lo sepa todo el mundo. O sea, ¿cómo es posible que esta
sabiduría ancestral que tiene más de 5.000 años, que todas las culturas la han usado, no la conozcamos. Entonces, no es la astrología en sí, sino la psicoastrología. ¿Y eso ayuda a los demás? ¿En qué sentido? ¿En autoconocimiento? ¿En superación de traumas? ¿En La lectura de la carta astral, saber ellos mismos de astrología o el proyecto que yo voy a hacer? Bueno, ¿cómo lo integras una cosa con la otra? Bueno, o el proyecto que tú vas a hacer. Quizás ahí esté también la respuesta, ¿no? Mira, yo creo que ¿Cómo ayuda? entender que la vida tiene ciclos, que están regidos más allá de por el sol, que es muy obvio, ¿no? Todos los días, todas las noches, por la luna, que es muy obvio, que afecta a las mareas y que nosotros somos el 80% agua, con lo cual cómo no nos va a afectar al cuerpo, cómo no nos va a afectar a nuestra psique, cómo no nos va a afectar la luz del sol, cómo no nos va a afectar los ciclos de Marte, cómo no nos van a afectar los ciclos de Mercurio, la simbología que tiene cada planeta, el arquetipo que representa, y ahí ya viene Jung, que es otro referente, sí. Otro referente, ¿no? Cómo estamos atrapados, ¿no? Entender, para mí, más allá de estudiar astrología, que eso ya cada uno si quiere sí, si no, no, lo que yo estoy tratando de hacer es que de manera muy amena, que de manera muy, muy profunda pero ligera, porque creo que jugando se aprende mucho mejor y que cuando algo te interesa porque te toca y la experiencia directa que tienes se te queda mucho mejor grabado que cualquier otra cosa, tú entiendas con 12 arquetipos, no son muchos, ¿no? 12, a lo mejor meto 13 con Quirón, pero con 12 arquetipos que tú puedas ver si estás atrapado en alguno de ellos. ¿Cómo te ayuda? Pues saber que si estás atrapado en el arquetipo, por ejemplo, de Aries, Marte, que es el guerrero, que es el que lucha, que es el que siempre está luchando, el que lucha por luchar, el que siempre está en conflicto, el que siempre necesita un bloqueo para un reto, para medirse, para tal, para no sé qué, para no sé cuántos. Quizás ahí estás dando vueltas, ¿no?, sobre ti mismo y la posibilidad de verlo te ayude, ¿no? Primero verlo, darte cuenta, sentirlo en tu cuerpo, ponerle nombre. No un nombre raro de psicopatológico, ¿no? De narcisismo, tal, no sé cuántos. Algo más cercano. Marte, Aries, ¿no? Marte, el dios de la guerra. Tiene su opuesto, que es Libra, que es Venus. Darte cuenta de que para salir de ese patrón tuyo que te está llevando siempre al sufrimiento, porque los patrones de conducta caracteriales siempre te llevan o al sufrimiento, o al dolor, o a la decepción, o a la desilusión. Darte cuenta de que si integras a tu puesto, que eso la Gestalt lo trabaja también mucho, ¿no? Los opuestos, ¿no? Sí. Todo va por polaridades. Sí. Tienes que desarrollar tu Venus. Tu vida, ¿no? ¿Qué es Venus? La armonía, la diplomacia, la concordia, el diálogo, la belleza. Luego lo que tú propones es llegar a un equilibrio. O sea, a través de conocer cuál es tu arquetipo, puedes contrarrestarlo y llegar a un equilibrio y tener una mejor vida al final, ¿no? Que es lo que queremos todos. Mira, la premisa del budismo es el camino del medio. Sí. Lo que decía el oráculo de Delfos es conócete a ti mismo. Y luego le preguntaba al peregrino, ¿algo más? Y decía el oráculo, nada en exceso. Oscar Wilde decía, hay que ser moderado en todo, incluso en la moderación. Si tú vas, el equilibrio perfecto es imposible, porque siempre estás en una cuerda floja, pero si vas sabiendo cuáles son esos opuestos, vas pudiendo verlos, porque también visualizarlos es muy bonito. O sea, tú le pones a tu Marte, pues yo qué sé, ves ahí a Hulk o ves ahí a un personaje de cine que a ti te llama la atención y le puedes dar una forma, le puedes visualizar, ¿no? Coges a Venus, a Afrodita, ¿no? y la puedes dar una visualización o la puedes dibujar tú si eres creativo, ¿no? E involucrarte con el arquetipo, sentirlo en tu cuerpo, cómo actúa ese arquetipo, cómo se mueve, cuáles son sus movimientos, cuál es su energía. ¿Dónde tienes tú a Marte en tu carta? Si ya quieres profundizar más. ¿Por qué tu energía agresiva, masculina, de penetración en el mundo, esa energía ariana que nos ayuda a nacer, a quitar obstáculos y salir a algo nuevo, en ti está castrada o no la encuentras o es desbordante y te metes siempre en problemas o sientes que la tienes más con la palabra y la tienes menos con el cuerpo? ¿En qué te ayuda eso? Primero a darte cuenta. A mí la astrología lo que me ha hecho es salirme muchísimo más de mi pequeño yo de una manera muy amena, porque fíjate, ya no es
es que Mercurio está retrógrado, entonces normal que todo pase mal. Pero es que si sabes que Mercurio está retrógrado, a lo mejor no te culpas a ti mismo porque se te haya roto el móvil. Y entiendes que hay fuerzas que van más allá, que están actuando todo el rato y que tú lo único que puedes hacer es entregarte a ellas. No es culpar y quitar responsabilidad, ni mucho menos. La responsabilidad es personal. Tú tienes que asumir la responsabilidad de cómo gestionas a Mercurio, cómo gestionas a Marte, pero son energías que están ahí, son patrones energéticos que nos están controlando constantemente sin que nos demos cuenta. Entonces, si lo puedes tomar una conciencia y coger las riendas, coger las riendas de una tabla de surf, porque en el fondo es coger las riendas, ¿no? en un mar que no sabes dónde te va a llevar, creo que tiene un valor infinito. Entonces, ahí entran las constelaciones familiares. Si te quieres, para trabajar tu casa número 4 o tu energía de Cáncer lunar, tus raíces, de dónde vienes, el linaje, honrar a tus padres, reconocerlos. La casa 1, Aries, emprender, salir al mundo, ser asertivo, saber poner límites. La casa 7. O sea, esto realmente es una terapia. Sí, claro. Es una escuela lo que yo quiero hacer es una escuela donde tú aprendas, primero tengas un proceso tú, porque es absolutamente, creo, necesario para poder acompañar a otros, pasar tú por un proceso, sino es pura teoría en la que te pierdes, en el que aprendas una manera, una forma de poder acompañar a otros, habiendo pasado tú por ese proceso y entendiendo básicamente lo que para mí es las 12 energías básicas que hacen al ser humano completo. Entonces tú vas a dar esta terapia y también vas a formar a otros para que puedan realizarla, o en principio todavía no. Yo todavía no sé lo que voy a hacer porque estoy en pausa. En esas pausas que te sueles ir fuera, pero me comentabas que has decidido esa pausa quedarte aquí por razones personales, tu papá que está un poquito más delicado. Y esta pausa la estás haciendo de otra manera que no habías hecho nunca antes. ¿Qué es? Esta pausa la estoy haciendo escribiendo una autobiografía. Que no me extraña porque, madre mía, o sea, es que tienes una vida que es para escribirla, verdaderamente. O sea. Pues siento otra llamada y ahora sí que empieza, para mí ahora empieza mi verdadero viaje del héroe, porque ahora sí que siento que voy a dejar el pasado atrás. Antes parecía que lo dejaba atrás. Pero lo llevabas contigo. Pero lo llevaba conmigo. Ahora siento que al haber vuelto después de 12 años, 13 ya, casi 14, desde que volví, en estos 14 años ha habido una maduración interna y un realmente poder soltar el pasado. Y con el soltar el pasado me refiero a realmente todos los condicionamientos familiares y sociales. Y ahora creo que voy a empezar algo nuevo, mío de verdad. Y que ahora sí que va a ser el viaje del héroe, ¿no? El viaje del héroe en astrología tiene que ver con el signo de Leo. Yo en astrología sideral, que es la que usan en la India, soy Leo. Entonces tiene mucho que ver, me ha gustado mucho cuando has llamado así la entrevista, no lo sabía y me ha sorprendido porque realmente es donde me siento. Claro. Que ahora lo empiezo. Que ahora lo empiezas, una vez más. Entonces, ¿tú crees que para las personas comunes, ¿no? Como yo, que tampoco hemos salido tanto y tal, aún así, aún teniendo unas vidas más planas, sí sucede que nacemos y morimos varias veces. También tenemos nuestras metamorfosis, ¿verdad? Hombre, claro. Y sí que necesitamos la ayuda, ¿no? Tanto a lo mejor de lo que tú propones como de otras cosas. Pero si es que yo ya te he contado mi vida ahora mismo así como lo más esplendoroso. Y has nacido y has muerto pues un montón de veces. No somos muy conscientes de eso. A mí me cuenta su vida mi amiga que se quedó aquí toda la vida, que ha tenido 2 hijos, que su madre se murió cuando era pequeña, que ha sacado a su familia adelante y ha tenido unas transformaciones que no las he tenido yo en todos esos tiempos que he estado viajando. ¿Por qué? Porque a mí no me han pasado cosas tan fuertes. Ni yo he tenido hijos, eso no es una transformación, no es una muerte y una vida. Te lo digo, que yo que sí. Claro, enfermedades fuertes. Las vidas estas fantásticas, entre comillas, como las mías, no tienen por qué ser mejor ni peores, ni mucho menos. Ni siquiera más transformadoras. Pero claro, la cosa está en que cuando tú pasas de una etapa a otra de tu vida, hay un vacío que tú haces muy bien, lo aprovechas muy bien, en el cual a lo mejor te sientes terriblemente desorientado y puede ser peligroso tanto de salud física como mental, ¿no? Puedes caer en una depresión porque de pronto dices, miras para atrás y dices, miras para adelante y tampoco lo tengo claro. ¡Pum! Parón. Se muere un familiar cercano. Cosas. Te divorcias.
Nada. Te echan del trabajo. No sabes por qué, pero te vas tú del trabajo. A los 40 hay una, astrológicamente, entre los 38 y los 42, hay una crisis tremenda. Hay unas configuraciones planetarias que te hacen replantearte toda tu vida. Ahí hay mucha gente que tiene crisis. Cada 7 años tenemos un retorno de Saturno que es como qué estás haciendo con tu vida, hacia dónde quieres ir, qué has concretado, qué has materializado, cómo estás en la sociedad. Los ciclos los vivimos todos, da igual que los vivas en Asia, que los vivas en donde sea, no importa. Los ciclos planetarios te van a pedir constantemente Igualmente. que Cambio. Unos te piden cambio, otros te piden estabilidad. Un renacimiento, una metamorfosis. El renacimiento tiene que ver sobre todo con Plutón. Pero claro, la incertidumbre, ¿no? Claro. Porque no queremos salir de nuestra zona de confort. Pero va a dar igual, Pero porque da o igual. sales o sales. Sales o sales, siempre, estés donde estés. Sí, es cierto. Cómo lo quiera vivir cada uno, siempre hay una llamada. Todos tenemos una llamada y todos la contestamos o no la queremos escuchar, pero la llamada está. Y si no la quieres escuchar, te va a venir. De todas maneras, no tienes manera de escaparte de tu viaje del héroe. El viaje del héroe lo vive todo el mundo. Hasta los gatos. Es algo que está impregnado en la esencia de todo porque todos somos lo mismo. Se podría enlazar con el sentimiento de aprendizaje, ¿no? Vital, que es ineludible y que quizás sea el motivo real de por qué estamos aquí, a nivel kármico. Pues mira, yo creo que más que para aprender, estamos para desaprender. Porque prácticamente todo lo que aprendemos no nos sirve para nada. Y es como quitarnos capas, ir desaprendiendo todo lo que hemos aprendido, para quedarte en ese vacío y poder dejar esa ranura abierta por la que se pueda ir colando esa sabiduría. Sí, que esa esencia de uno mismo, a llegar a ella, ¿no? Y se va colando y al final lo que de verdad puede sacar es una libertad de vivir, ¿no? Claro. Porque es muy difícil ser libre en el sistema que tenemos, pero se puede ser si vas hacia adentro. Es que el sistema no tiene nada que ver, es que eres tú, es que el sistema no es el... No, que va. Son las barreras que... A ver, obviamente el sistema tiene su función. Has nacido en un entorno pero da concreto. igual el sistema en el que nazcas, porque si naces en las Amazonias... Te pasa igual. Tienes otro sistema de creencias y, es lo mismo. Y estás encerrado ahí. Sí, no digo que sea este, sino que es... Claro. Lo externo, ¿no? Claro, da igual. La cuestión es que tú desde pequeñito, igual donde vivas, igual donde nazcas, te empiezan a contar una serie de cosas y empiezas a ver una serie de cosas que te crees que esa es la única realidad y te vas encerrando en esa barrera mental. Por eso digo desaprender, porque es ir quitando todos esos velos, ¿no? Como la danza de los velos que va quitando velos, ir quitando todas esas creencias para poder abrirte a un no sé, que es una de las premisas del Zen, una de las mayores premisas del Zen. La mente principiante, la mente curiosa. Como dicen, ¿no? El neti del Vedanta. Claro. Entonces, no es. No es. Eso lo aprendí hace poco. En las enseñanzas espirituales, digamos que la meta, si es que hay alguna meta, porque en el fondo nunca llegas a ningún sitio, pero es la disolución de la dualidad. Y eso da igual que estés aquí, que estés allí, que estés donde sea. La dualidad la llevas tú encima en el momento en el que te crees de una manera tan rígida que eres lo que tú crees que eres. Y eso es lo que tienes que desaprender. Desaprender a ser quien tú crees que eres. Y es un proceso tan sutil y tan íntimo y tan difícil que nadie fuera ni se va a dar cuenta, ni te va a dar un aplauso, ni te lo va a reconocer. No, ni falta que haces, claro. Solo lo sabes tú por dentro. Por fuera nadie se entera. Bueno, pues vamos a ir ya terminando. Nos ha salido... Sí, que nos hemos enrollado. Nos ha salido aquí una buena... Entonces, ¿qué recomendarías a las personas normales en su vida cotidiana para atreverse a dar un paso hacia la metamorfosis que el viaje del héroe propone y en la integración de cualquier cambio vital? Que lo hemos hablado, pero así, sucintamente. Pues... ¿Quién soy yo para dar consejos? Pero hombre, para eso estamos aquí. Es que las visiones de los demás a veces nos acercan muchísimo a nosotros mismos, porque es lo que siempre digo, para subir a la cima de la montaña hay muchas laderas.
Entonces tenemos que ver eso, ¿no? ¿Cómo lo hago yo? Pues yo el consejo que doy es escúchate, intenta encontrar espacios donde puedas escucharte, tente en cuenta lo que escuchas, no lo descartes, no lo juzgues, no creas que es loco, imposible, y atrévete a lo que esa voz interna te diga. Pues con eso nos vamos a quedar. Atrévete. Muchas gracias, Begoña. A ti, un placer. Estaremos en contacto porque yo creo que sí que tendremos que grabar alguna otra cosa más. Muchas gracias. Cuando quieras.